cuando eres mamá recibes como muchos inputs, o cuando vas a ser mamá, ¿no? Como muchas opiniones no pedidas, muchos juicios. Que la sociedad te lanza un mensaje en el que parece que si te quedas embarazada joven has fracasado como profesional. Y claro, a partir de los 35 a los 40 disminuye la capacidad fértil de la mujer. Oye, una duda, esto de la reserva ovárica, ¿cómo funciona tal? Me dijo, hombre, es que venís aquí añosas y os pensáis que os podéis quedar embarazadas, tú ya no te puedes quedar embarazada. Compré el test y volví a casa. Foto y al WhatsApp de mi chico, que me llama y me dice, ¿pero cómo me dices esto ¿Tú así? sola? Y entonces me dice, ¿no has hecho nada de lo que teníamos que hacer? Y le digo, me quedé así, digo, bueno, he hecho un par de pulmones, Claro, unos riñoncitos. pero esa persona es de repente he hecho suicida. unas manos, unos dedos, con sus uñas, con sus parece pestañas. La incorporación de la mujer al mundo profesional ha sido una estafa para las mujeres. Yo lo siento en el alma, pero... Qué bien. Se puede decir Te más alto, aplaudo. pero no más claro, ¿sabes? Muy buena, muy buena. No puedes planear un parto perfecto porque te puedes sorprender. Hoy me preguntaban, ¿te vas a poner epidural? Digo, pues no lo sé, voy a fluir. Yo, por ejemplo, parí sin epidural, ¿no? Entonces, al final... ¿Y qué tal? Maravilloso, yo pariría mañana otra vez. ¿Sí? Es todo el rato culpa, cualquier cosa que haces o que dejas de hacer. Cuando tengáis como este sentimiento de culpa, y nace de la responsabilidad, un sentimiento de responsabilidad. Entonces, al final, esto es lo que yo quiero, ¿no? Ser una madre responsable. Yo no me puedo comparar con esta persona que tiene X recursos, porque mi circunstancia es otra. Entonces voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Bueno, es que ser madre y parir 3 veces no te da potestad ni tal para formar a otras madres en cómo tiene que ser su parto. Lo que pasa es que en redes sociales sí que se ha normalizado un poco el Opinar libremente. el de yo te voy a dar mi opinión. Qué bonito, me ha encantado la sorpresa, la verdad. Es muy Porque bonito. ese es el motivo por el que quiero tener más bebés. ¿Te has sentido muy triste, muy triste, muy triste? Porque a mí me pasó en el embarazo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es ese momento en el que tú ves ese test positivo y ya descubres y cuentas que estás embarazada? ¿Cuánto tardasteis vosotras en quedaros embarazada cuando empezasteis a buscar ese bebé? Que yo no sé si os habéis sentido juzgadas por otras madres en algún momento. ¿Se te va a juzgar ahora por ser madre en redes sociales? ¿Tú estás preparada para eso? Cuando el mundo se vuelva gigante y no sepas dónde quedarte, yo estaré ahí. Yo estaré ahí. Qué ganas tenía de decir otra vez bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz de Mamá. Hemos vuelto, segunda temporada. Qué felicidad. Y además volvemos en mayo, que es un mes muy especial porque yo creo que es el mes de las madres, ¿no? Hemos celebrado todos hace poquito el Día de la Madre. Y precisamente este episodio voy a abrirlo así, reproduciendo un texto que leí el otro día, el Día de la Madre, que decía esto. El otro día una mujer le decía a otra, antes de ser mamá, viaja, disfruta, descansa, porque luego los hijos no te dejan hacer nada. Y tiene razón, los hijos no te dejan hacer nada, no te dejan dormir, no te dejan bañarte, no te dejan medirte la ropa en el probador, no te dejan viajar ligero, no te dejan. Los hijos no te dejan estar triste, no te dejan perder el tiempo, no te dejan retroceder, no te dejan dar menos del máximo, no te dejan estancarte. No te dejan alimentar, no te dejan de alimentar el alma, no te dejan rendirte, no te dejan de hacer reír. Los hijos no te dejan hacer nada, nada que no sea mejor, nada que no sea ser feliz. Escrito por Marisol Sánchez Valderrama. Muchísimas gracias, Marisol, seas quien seas, porque este texto me parece precioso y son las palabras perfectas para definir, para mí, lo que es la maternidad. Y hoy vamos a hablar de todo esto y de muchísimo más, y sobre todo cuando empieza la maternidad en el cuerpo de una mujer, cuando te quedas embarazada. Y lo vamos a hacer con dos invitadas maravillosas que ya están con nosotros. Flora González, periodista y presentadora, evidentemente embarazadísima, con muchas Futura ganas mamá. de conocer a Julio. ¿Qué tal, Flora? Muy bien, qué texto más bonito. ¿Has Yo visto? también estoy con las hormonas que me emociono mucho y me ha emocionado, me ha gustado mucho. Es precioso. Y Celia Padilla, mamá y matrona, que además acaba de sacar este tesoro, o la maternidad. Hola, Celia, ¿qué tal? Muy bien, yo también se me han puesto los pelos de punta escuchándote. ¿Qué os ha así que- parecido este texto antes de empezar, cuando lo habéis escuchado? Jo, yo me he sentido como muy identificada, ¿no? Porque es verdad que cuando eres mamá recibes como muchos inputs, o cuando vas a ser mamá, ¿no? Como muchas opiniones no pedidas, muchos juicios, y luego cuando lo vives te das cuenta de que es una transformación que te lleva a tener algunos sentimientos, algunas emociones y algunas vivencias que en la vida pensabas que ibas a tener. Y esto justamente, este texto es como que lo describe muy bien, ¿no? Hay como una parte que descubres de la maternidad que te sorprende y que te emociona, y es esto tal cual.
Flora, tú también Totalmente estabas de ahí, acuerdo, ¿no? sí. No, y que es verdad que la sociedad te lanza un mensaje en el que parece que si te quedas embarazada joven has fracasado como profesional porque no has viajado lo suficiente. Yo misma he caído en esa trampa, entonces llego a la maternidad de una forma muy consciente, me considero mayor, pero bueno, me siento joven, ¿no? Y creo que tengo todos los deberes hechos, entonces me ha gustado mucho porque he elegido ser mamá desde una perspectiva en la que siento que no defraudo al sistema. Mm. Bueno, vamos a descubrir un poco qué pasa en el cuerpo, en la mente, en el corazón de una mujer cuando en este caso descubre que está embarazada. Después de desearlo mucho, mucho, vamos a ponernos, ¿no?, en esa hipótesis. Flora, tú primero, ¿de cuánto estás? ¿Cuánto te queda para conocer a Julio? ¿Y cómo es ese momento en el que tú ves ese test positivo y ya descubres y cuentas que estás embarazada? Pues fue muy curioso. Estoy en la semana 34, me quedan unas 6 semanitas, espero que aguante, que no se adelante mucho. Y fue muy curioso descubrirlo porque habíamos salido a cenar un día y me levanté mal al día siguiente. Y dije, jolín, me ha sentado mal la cena. Pero se estaba alargando demasiado el sentarme mal. Ya al día siguiente dije, ojo, que 2 días seguidos no me puede haber sentado mal la cena. Y para no parecer una loca, digo, mira, me voy a ir en secreto yo sola, sin contarle nada a nadie, y me voy a comprar un test de detección temprana, porque todavía no había tenido ningún retraso ni nada, y yo no digo nada, tanto si es positivo como si es negativo, que va a ser negativo, pues ya me quedo yo tranquila y veo si tengo una intoxicación alimentaria. Bueno, pues yo no quería decir nada a nadie. Compré mi test y en cuanto salió positivo, es que fue un resorte, foto y al WhatsApp de mi chico, que me llama y me dice, ¿pero cómo me dices esto Tú así? sola te hiciste el test, Yo sola. a lo Bueno, loco. es que yo estaba yendo a trabajar y en Plaza de Castilla, que hay una farmacia, lo compré el test y volví a casa. O sea, volví para atrás, pues de estas cosas que ni siquiera lo piensas. Y claro, mi chico me llama y me dice, pero ¿cómo me dice las cosas así? Digo, no lo he pensado, me he puesto muy nerviosa, no lo he pensado. Y bueno, la verdad que fue un notición en la familia. Y una alegría, porque es que es primer nieto, primer sobrino, primer hijo, primer todo, que por suerte no va a ser el único, porque viene otro muy cerquita Ah, es de mi verdad, hermana. cuéntanoslo, que te has enterado hace poquito que tu hermana está Mi embarazada. hermana también, mi hermana me dio la sorpresa en la baby shower, que también espera un niño y vamos como con 10 semanas de diferencia. Entonces, estar viviendo este proceso con ella, sobre todo como hermana mayor que soy, porque yo soy muy hermana mayor, el ir aconsejándola, el ir explicándole, no, esto es tranquila, soy su Wikipedia, porque Vas por adelantado, claro. total, yo todo el rato consultaba en internet, ¿puedo comer esto? Y ya directamente me manda la foto, ¿puedo comer esto? Y yo, pero yo qué sé, tía. O no te lo comas porque esto no te lo puedes Claro. comer. Celia, todo esto te suena, ¿no? Porque tú eres mamá, además tiene un añito y poco tu niño, pero también eres profesional y te dedicas a acompañar, en este caso, a embarazadas. Esto que está contando de las dudas que te preguntan, que no. ¿Todo esto cómo lo vives? Totalmente, me suena mucho porque a diario recibimos este tipo de comentarios. Las matronas al final somos como esa figura de referencia de las mujeres que cuando tenemos dudas, ¿no?, de si puedo tomar esto, si puedo hacer esto otro, la preguntita a la matrona casi siempre, ¿no? De hecho, a nosotras nos pasa mucho que hay preguntas que son como, yo le llamo como preguntas embarazosas, ¿no? Porque son como del embarazo y son preguntas Me gusta, que se me dan un gusta. poco como de vergüencita, en plan, oye, pasa algo si como esto, pasa algo si me puedo tomar esto, ¿no? Como que hay alguna pregunta que da un poquillo de vergüenza hacerla porque dices, la respuesta debe ser evidente, pero yo debo de estar con el cerebro de embarazada y no me la sé. Entonces, por si acaso se lo preguntaré a la matrona. Y a veces a los gines les da como vergüenza preguntarlo porque parece que son como más autoridad, que en realidad son un profesional igual que nosotras, ¿no? Pero nos da como cosa y recibimos muchas preguntas de este estilo. Entonces, bueno, a veces tranquiliza mucho escucharlo a un profesional. Mira, pues si puedes esto otro, hay que tener ciertas precauciones. Y muchas veces parece como que las embarazadas tienen muchísimas restricciones. No sé si tú has tenido esa sensación, Flora. Yo no echo de menos el sushi, no echo de menos el jamón, no echo de menos la cerveza, echo de menos comer sin culpa, porque constantemente como cualquier cosa y cuando ya me lo he comido es como, ¡ah! ¿Yo me podía comer esto? Y es así todo el rato. Por suerte no he tenido ningún susto ni nada, pero es como un duendecillo ahí todo el rato. En realidad, la mayoría de restricciones o de pautas que damos son recomendaciones a modo de prevención. Es decir, tú imagínate
que pues no sabías que no se recomienda comer sushi en el embarazo. Lo más probable es que no pase absolutamente nada, porque la probabilidad de que haya una contaminación en ese sushi que tú te has comido es pues baja. Pero como no es cero, siempre damos la recomendación de evitarlo en la medida de lo posible. Entonces, bueno, si hay alguna mamá que nos escucha, ¿no? Que la mayoría de las veces estas recomendaciones son a modo de prevención. Que en ocasiones parece que no se puede hacer nada, que no podamos comer nada, que no podamos tal, y en realidad es un poco pues por si acaso, ¿no? Por ponernos si fuera el peor escenario, que estuviera contaminado, que pasara cualquier cosa, que hubiera un riesgo, pues por si acaso esa es la recomendación oficial. Y yo creo que las embarazadas normalmente se quedan, yo también me quedaba mucho más tranquila, pues evitando aquellos, ¿no? Que puede entrañar un riesgo bajísimo, el sushi, pues muy bajo, sí, que haya anisakis, que haya pues una contaminación por listeria, es un riesgo bajísimo. Pero ante esa posibilidad, yo creo que para proteger a la criatura, ¿no? que llevamos dentro, siempre decimos, bueno, pues yo por si acaso no me lo voy a comer. Es verdad que luego la lista es amplia, ¿eh? Que luego te vas a un restaurante y a veces les preguntas incluso y te dicen, pues no sé si el queso está pasteurizado, y tú dices, ¿cómo no lo puedes saber? Pero por favor, tú vas nerviosísima, ¿no? No entiendes nada. O tu madre, que son de otra generación, que te dice, hija, si yo comía de todo, no entiendo nada, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Sí, bueno, esto entendemos que todo cambia a favor de la protección de los bebés. Yo os quiero preguntar y me contestáis hasta donde queráis, porque aquí estamos en casa. ¿Cómo fue vuestro proceso de embarazo? Porque no todos son iguales, no todos son fáciles y hay datos que son... bueno, yo me pongo siempre a investigar para venir un poco preparada. El 85% de las mujeres tarda 1 año en quedarse embarazada. Esto es la media, ¿no? Yo no sé si nos queréis contar. ¿Cuánto tardasteis vosotras en quedaros embarazada cuando empezasteis a buscar ese bebé? ¿Cómo fue ese embarazo? Porque ahora vamos a analizar un poco esa salud mental, que Celia nos podrá aportar un poquito de luz, de las mujeres que buscan y se encuentran con un no, negativo. ¿Cómo mina eso la fuerza y la parte psicológica de las mamás? Pues en mi caso todo nace a partir de una mala experiencia con una mala profesional. Vaya, así que en el fondo estoy sí. agradecida a esa persona por su falta de sensibilidad. Hace, no sé, como 1 año y medio o así, como a principios del año pasado, digamos, voy al ginecólogo a hacerme una revisión a una clínica que era nueva para mí porque mi ginecólogo se había dado ya de baja, entonces escogí otra clínica que estaba cerca de casa y llego y era una chica joven, que es lo que más me ha marcado. Total, que en un momento dado pues estamos haciendo la revisión y le digo, oye, una duda, esto de la reserva ovárica, ¿cómo funciona tal? Y me dijo, hombre, es que venís aquí añosas y os pensáis que os podéis quedar embarazadas, tú ya no te puedes quedar embarazada. Y fue como una cosa, no me lo puedo creer. Y fue tan desagradable que algo me hizo clic. O sea, en el fondo fue horrible las formas, fue horrible todo, pero sí que desencadenó en mí el decir, ostras, es que yo sí que quiero tener un bebé y a lo mejor es el momento ahora ya de empezar a planteármelo. Y entonces, evidentemente, nunca más volví a esa persona porque además es que me hizo daño en la exploración, o sea, horrible. De experiencia. Peor profesional del universo. Esto tiene que contarse mal, porque esto no, o sea, no puede normalizarse una actitud así. No, y es una clínica que está en el centro de Madrid, que es una clínica que tiene muy buenas críticas, que es privada y que no es barata, o sea que, oye, que yo pensé, pobrecita, la que no tenga otro remedio que venir contigo, porque yo no voy a volver. Pero sí que es verdad que algo me hizo como clic y entonces como que empezamos a intentarlo y ahí fue donde yo descubrí lo poco que sabemos de nuestro cuerpo y de la reproducción, que nos llevan diciendo desde que tenemos nuestra primera regla que te puedes quedar embarazada en cualquier momento, que tengas mucho cuidado. Hombre, entiendo que a lo mejor con 15, 16 años tus hormonas sí que hacen que seas mucho más fértil o que tengas más facilidad, pero claro, descubres que la ventana real de fertilidad es tan pequeña y que tiene, claro, porque nosotros al principio empezamos un poco al tuntún y yo decía, pues qué raro, ¿no? Qué cosa. Y entonces ya cuando ya me puse a leer un poco y a documentarme, dije, ojo, que esto no va a ser cualquier día, a cualquier hora. Y es verdad que yo he tenido mucha suerte porque le dije a mi chico, mira, en agosto se casa mi hermana y yo quiero disfrutar de la boda. Ya en septiembre nos ponemos en serio. Entonces, empieza el curso escolar y empieza también la jarana. Pues justo en la primera ovulación, ahí ya como que lo cuadramos muy bien con la temperatura, con tal. Por suerte y afortunadamente para mí no ha sido una experiencia traumática el buscar el embarazo. Se desencadenó a raíz de una mala
profesional, pero pues también estoy agradecida a esa mala tarde que pasé, porque me hizo clic la cabeza y dije que me creo que soy adolescente y no lo soy. Bueno, la actitud también de sentirte joven también hace, ¿eh? Yo creo que eso también es importante al final, si uno se siente joven como para determinadas cosas. Pero bueno, sí que es verdad esto que comentas súper interesante, ¿no? El tema de conocer nuestro cuerpo. Y eso muchas veces se hace en lo que sería la consulta preconcepcional. O sea, tú fuiste a esta ginecóloga que te trató terrible, que fue todo mal, lo que estábamos comentando, pero en realidad su respuesta quizá tendría que haber sido, pues mira, Flora, tú te conoces, tú sabes cómo es un ciclo menstrual, sabes cuánto dura, sabes que la ovulación pues es un periodo al final de 24 o 48 horas, tienes una ventana fértil de 2-3 días antes, 2-3 días después a lo sumo, y si controlas muy bien tu día de ovulación en realidad son 2 días, ¿no? Entonces al final es como, si tú te conoces, si tú te preparas para esto, ¿no? Para el embarazo, con una consulta preconcepcional las posibilidades de éxito son más elevadas. Pero eso no quita que al final, como tú comentabas también, a veces retrasamos el momento de maternidad porque las circunstancias sociales y culturales pues tampoco están, no ayudan a las mujeres, ¿no? Para ese deseo de maternidad que quizá llega antes, pero que dices, no es mi momento porque no quiero retrasar mi carrera, porque no quiero, no tengo una casa, a lo mejor no me he podido comprar una casa mía, no he tenido ninguna herencia de nadie, no tengo nada y al final no tengo dinero para comprarme una casa, voy a vivir de alquiler, en fin, pues mi trabajo no es muy estable. O sea que al final todo ese deseo que tú puedes tener con 20 años no se puede materializar hasta los 30 y claro, a partir de los 35, especialmente de los 35 a los 40, disminuye la capacidad fértil de la mujer, sobre todo, claro. Y a partir de los 40, pues más aún. Pero cada vez es verdad que nos encontramos a mamás, ¿no? A mujeres que deciden quedarse embarazadas cuando tienen cierta estabilidad. Que por otra parte también les otorgan, como decía Flora, pues esa madurez, ¿no? Que también luego cuando vienen a las consultas, ¿no? Tanto preconcepcionales, totalmente, claro, como luego en el posparto y en el embarazo, es que se nota mucho. Pero bueno, la edad ideal en realidad para quedarse embarazada es de los 20 a los 30, ¿eh? Que yo ya llegué tarde también. Sí, pues yo también. Yo también. No, si lo miras así, efectivamente. Hablaba un poco de ese impacto en la salud mental que tienen las mamás que están buscando quedarse embarazadas, que les cuesta mucho, porque esto pasa y es así. Sí. Y el dato era ese, el 85% tarda un año en quedarse embarazada. Yo en mi caso, que también lo cuento, también me pasó un poco como a ti, Flora, llegó muy rápido Candela, afortunadamente, y pues todo fue muy, muy fácil, pero era lo que yo había imaginado. Yo es que en ningún momento en mi cabeza me planteé que iba a tardar en quedarme embarazada. Y quizá eso es lo que le pasa a la gran mayoría, y cuando tarda es cuando entra pues ese problema, ¿no? He hablado con Noelia Estremera, seguro que ya os suena, las que nos estáis escuchando, ella es psicóloga perinatal, ya participó en la primera temporada y vuelve con nosotros, y le hice una entrevista online para que también pudiese estar con nosotras. Entonces yo le preguntaba precisamente por esto, la infertilidad, qué consecuencias tienen las mamás en esos procesos de búsqueda del embarazo, y esto es lo que ella me decía. En cuanto a infertilidad, el impacto en la salud mental es brutal. Afortunadamente, cada vez más profesionales acompañamos estos procesos, pero yo tengo la sensación de que a nivel social sigue siendo mucho tabú. Además, son procesos que pueden llegar a ser realmente largos y claro, en cada intento se van acumulando como sacos y sacos, ¿no? De incertidumbre, de culpa, de enfado, de dudas, de duelo. Entonces, bueno, posteriormente, ¿no? En los embarazos, yo también tengo la sensación de que las madres los viven como si condujeran con el freno de mano puesto, porque es como, estoy muy ilusionada por el embarazo, pero llevo ya una mochila con muchísima carga emocional que también me está poniendo freno y tengo muchas dudas. Y además es muy difícil porque los embarazos al final humanos son largos y es mucho tiempo con la sensación de no tener certezas de que vaya todo bien. Y bueno, al final, pues lo que... El resumen de todo esto es que tiene un impacto enorme en la salud mental de las madres. Ya de por sí el embarazo tiene impacto en la salud mental, ¿no? De la madre. Ya esas hormonas que desde el principio te revolucionan completamente el cerebro, porque además está demostrado por la ciencia que el cerebro de la mujer cambia en el momento en el que se queda embarazada. Flora, ¿tú cómo lo estás viviendo? Y desde que llevas ya 34 semanas embarazada, ¿has notado evolución? Cuéntanos, porque yo lo tengo muy reciente y me acuerdo mucho, pero ya que estás aquí, pues quiero que nos cuentes tú exactamente cómo estás, cómo te sientes y qué cambios notas de un día para otro, seguro.
Antes de responderte, quiero hacer una reflexión con lo que ha dicho ella. Y es que es verdad, es que la incorporación de la mujer al mundo profesional ha sido una estafa para las mujeres. Yo lo siento en el alma, pero... Qué bien. Se puede decir más alto, pero no más claro, ¿sabes? Muy buena, muy buena. No es que yo quiera quedarme en mi casa encerrada limpiando, porque no es mi vocación, pero sí que es verdad que a las mujeres se nos ha dicho: trabaja, sé fuerte, rompe el techo de cristal, tienes que ser directiva, tienes que ser una tiburona ejecutiva. Ahora, también tienes que ser madre. O sea, como que esa carga mental no nos la han quitado. Esa idea de, oye, si no eres madre no pasa nada, porque al final estás triunfando por otro lado y el éxito puede venir reflejado de muchas formas. A lo mejor no necesitas ser madre porque no tienes ese instinto. No, la sociedad te va presionando. O sea, seguimos teniendo las mismas exigencias que nuestras abuelas, pero encima con las mismas exigencias que tenían nuestros abuelos. Entonces, tenemos el doble de carga y afortunadamente los hombres cada vez son más conscientes y apoyan más a la mujer, pero esto es un proceso que prácticamente vivimos solas, por así decirlo. Por eso yo he llegado tan tarde a la maternidad. Pero bueno, momento perfecto también. No, pero se entiende que realmente también casi que es una cuestión social, que no pasa nada por parar un par de años mientras una está maternando. Y sería ideal que también el sistema acompañara ese momento de crianza, ¿no? Es como yo he sido madre, tengo un bebé, me apetece estar con él, me apetece cuidarle, porque es algo que a lo mejor muchas madres no se esperan que van a sentir así, porque es como, no, me encanta mi trabajo, me gusta mucho y lo disfruto muchísimo y en cuanto para voy a querer estar volviendo a trabajar y de repente te encuentras con que te apetece también estar con tu bebé, ¿no? Y es una pena, hay veces que tienes como que renunciar a esa parte casi de forma voluntaria. O sea, yo he renunciado a muchas cosas de mi trabajo, pero porque me apetecía estar con mi hijo. Y no pasa nada. O sea, lo ideal sería que también la sociedad o las políticas acompañaran que se puede parar y que tu empresa luego te puede volver a ascender sin ningún problema, aunque hayas tenido un bebé. O sea, que no pasa nada, que no se frena tu carrera porque maternes durante un tiempo, ¿no? Porque te dediques a criar, que está estupendo, ¿no? Y también es verdad que cada vez las parejas son más corresponsables y se entiende que la crianza es cosa de dos, que no solo es cosa de las madres, aunque al inicio, los primeros años, sea quizá un poco más de mamá, pero que luego al final esa balanza también se equilibra y que no solo las madres maternan, sino los padres también paternan, ¿vale? Que al final es una de las cosas... Claro, yo te estaba escuchando y decía, eso sería ideal, ¿no? Que no pasara nada si un año paras de trabajar. Pero también podría ser ideal que parara el hombre. Y eso Total. Es que ni se baraja, ¿no? Total. Y eso no se baraja y no lo entiendo, porque a lo mejor en este caso la madre quiere volver a trabajar porque quiere y le apetece y el padre quiere quedarse en casa paternando, ¿no? Sería. Sí. Esto es como que no es existe. Pero es que si tú haces esto, eres mala madre, pero si tú el padre lo hace, decides no. irte a trabajar muy pronto, Claro. ¿qué clase de madre eres que deja a su hijo? Claro. Pero como el padre decida cogerse una excedencia para cuidar de la criatura, es que no hay mejor padre en este planeta. Entonces, Qué suerte no medimos con el mismo rasero. No, por supuesto. Entonces, que no. claro, ahí está el problema. Y es algo social y cultural que creo que poco a poco se va cambiando, pero que a veces cuesta, ¿no? Incluso nosotras mismas, que somos de una generación, lo que Total. comentábamos, ¿no? Es como, no, mujer trabajadora, tal. Sí, pero queremos trabajar como nuestras madres, pero criar como nuestras abuelas. Y es como, oh, wait, no es posible. Es imposible, ¿no? ¿no? Eso es imposible. Es un poco ahí. Totalmente. Y luego respecto al cerebro de embarazada, Volvemos ahí. Sí. yo llevo pensando ya meses y me estoy volviendo loca. Porque me dejo cosas dentro de la nevera, el móvil cuando no lo encuentro sé que está dentro de la nevera. Ah, muy bien. Yo el otro día metí calcetines de mi hija sucios en el cajón de la fruta. O Por sea que ejemplo. no pasa nada, ya lo normalizas. Claro, pues eso. Sí. Bueno, yo de por sí tengo una condición que se llama prosopagnosia, Ah, que ostras, es ¿esto qué es? la Explícanos. incapacidad de recordar nombres y caras. También la tiene Brad Pitt. Eso lo iba a decir, digo, esto me suena que lo tenía algún famoso. Tenemos Gente mucho especial. en Hija, común, tenemos qué mucho en gusto. común. Y lo paso fatal porque quedo muy mal con mucha gente. Entonces intento esforzarme mucho y siempre cuando me presentan a alguien repito muchas veces su nombre a nivel mental. Aún así me he visto en muchas situaciones de hoy sí te acuerdas de mí, ¿verdad? Y yo "Hoy tampoco". Entonces, esto se ha agravado con esta poda neuronal, porque claro, mi cerebro ha dicho, ¿tú para qué quieres acordarte de cómo se llama esta persona si no lo vas a volver a ver? Y lo paso fatal. Pero ahora tienes una excusa maravillosa. Total. Dices, Ya, no soy yo, es utilízalo. Julio. No soy yo, no es soy Julio. yo, no soy yo, sí, total. Bueno, ya es que ya tengo, de hecho mi hermana me cala mucho, porque mi hermana me dice, yo estoy en un evento, hablo con alguien, tal, ¿y qué tal? Y no sé qué, y tenemos una conversación muy buena, muy enriquecedora, pero cuando se va me dice mi hermana, no sabes quién es,
es, ¿no? Y digo, ni idea, yo no he visto a esta persona en mi O vida. sea, que eres actriz también, vamos, que eres actriz, ¿no? No me te queda 360. otra, sí, Fenomenal, el más se te da quién. bien, ¿no? Ya sabes que tienes otra vertiente profesional, Por si acaso. ¿Y tu salud mental cómo va? ¿Te has sentido muy triste, muy triste, muy triste? Porque a mí me pasó en el embarazo. Ah, sí, no. Muy triste, muy triste, muy triste, muy triste. Y decía, si estoy así en el embarazo, ¿qué me espera en el posparto? Porque siempre me decían, lo típico que siempre te dicen de todo, pues si estás así en el embarazo, el posparto vas a coger una depresión. Pues no. Yo la verdad que al contrario, mi chico Qué me bien. dice, pero qué buen humor tienes todo el rato, qué bien lo estás llevando. También eso, llego de una forma muy consciente, llego muy mayor. A ver, muy mayor. Bueno, Por favor. pero vamos a Bueno, ver. muy mayor en comparación, pues a lo mejor si esto me hubiera pasado con 25 años, Hombre, claro, sí. lo hubiera afrontado de una forma mucho más catastrófica. Y ahora ha sido una muy buena noticia. Como soy autónoma también he podido gestionar muy bien mi tiempo, darme prioridad. Luego yo soy muy antojosa de siempre, porque me dicen, ¿te ha dado antojos el embarazo? Y digo, pues es que no más que Ya de lo tenías, normal. claro. Me encanta. Entonces me he consentido mucho. De repente me apetecía tumbarme y me tumbaba. Me apetecía pasear y paseaba. Y el hacerlo todo desde oye, me lo voy a consentir, me voy a cuidar. Y eso ha hecho que a nivel anímico esté bien, que eso no influye en que a nivel hormonal me hubiera podido dar un jari, que a tiempo estoy, pero ahora mismo afortunadamente no. Es como, de hecho al revés, estoy como si llevase un diazepam en el cuerpo, Qué me da bueno. todo igual. Me encanta. Me da igual. Cuestión de prioridades, ¿no? Es como esto es importante, igual no tanto, pues no pasa nada, ¿no? Bueno, tengo tantos problemas, tengo tantos frentes abiertos porque, claro, a mí se me ha juntado comprar una casa, reformarla, amueblarla, sacarme el carnet de conducir, luchar con el trabajo. Enhorabuena que se lo ha sacado, Sí. por favor, un aplauso que ya tiene su L, que me mandó una foto el otro día. Oye, Ha pero sido fíjate duro. todos los frentes que Sí. dice que tiene, y tiene una actitud maravillosa que está genial que la compartas, porque yo me sentía culpable por perder el tiempo. Yo decía perder el tiempo en el sofá, pero estaba cansada, era como, es que llevo ya 3 horas aquí, me sentía culpable. No, yo he llegado a Entonces, meterme me en la encanta esa cama. actitud. He Creo llegado a que es lo que meterme hay en que la cama compartir. a las 5 de la tarde sin remordimiento ninguno, con mi iPad y a ver series y decir, pues no pienso salir hasta las 9 Mira, que voy a me cenar. acuerdo de una anécdota que además justo también está en el libro, que teníamos como un montón de cosas que hacer también pendientes mi pareja y yo tal, y estaba en casa y bueno, me eché una siesta de estas monumentales que me desperté con la puerta abriendo mi chico y la sábana aquí marcada en la cara y la baba aún cayéndoseme, ¿vale? Y entonces me dice, ¿no has hecho nada de lo que teníamos que hacer? Y le digo, me quedé así, digo, bueno, he hecho un par de pulmones, unos riñoncitos. Pero esa persona es De repente he hecho suicida. unas manos, unos dedos con sus uñas, con ¿Te sus parece poco? pestañas. ¿Te parece poco? Y me dijo, bueno, vale, es verdad, tienes razón, ya está, Claro. ¿vale? Pero es como que estás haciendo otras cosas, estás en otras tareas y a veces tampoco se valora. Oye, que es que tu cuerpo metabólicamente está gastando un montón de energía y bueno, emocionalmente se vive todo con mucha intensidad. Y esto pasa también luego en el posparto. Lo rescatamos en el embarazo, ¿no? En el embarazo lo tenemos y luego lo rescatamos en el posparto, que las emociones en la maternidad son muy intensas. Las buenas son muy buenas y las malas de repente son muy malas. O sea, yo recuerdo también dramas del primer Y yo mundo. De también. repente, Dios mío, se me ha caído este yogur al suelo. Total. Yo igual. Lloraba por Pero todo. es que yo soy así todo el rato, o sea, yo vivo la vida con mucha intensidad, entonces Claro. yo veo un vídeo de Instagram. Me encanta, Flora. Y Es que es de hecho genial. se lo mando a mi hermana pequeña, porque si lloro yo, lloramos todos. Entonces, como yo me pego 7 lloradas en un día y 20 carcajadas, pues tampoco es una cosa que yo haya dicho, uy, qué triste Qué estoy. diferente es de mi Claro. vida normal, ¿no? Ya, Bueno, ya, es ya. genial al final esto, ¿no? Sí, Que sí. la intensidad de cada una y cómo somos también nuestra personalidad influye mucho. Hay tantas maternidades como madres, pero igual que hay tantas mujeres, que al final cada una somos muy distintas, ¿no? Y lo podemos vivir de distintas maneras. Y luego es verdad esto que comentabas tú, Aran, de estar triste en el embarazo. ¿Quién se va a imaginar, ¿no? Y quién de tu entorno va a ver como normal que tú embarazada, que estás esperando a tu hijo o a tu hija, vayas a estar triste? O sea, tú le cuentas a alguien como embarazada, mira, es que no me encuentro bien, no estoy anímicamente bien, me encuentro un poco triste, van a decir, chica, ¿cómo va a ser eso? Claro. Si vas a ser madre, pero Total. lo mismo que cuando acabas de parir, pero ¿cómo vas a estar triste si tienes a tu criatura ahí contigo en tus bracitos? Lo más importante es eso. Y es como, bueno, pues es que igual me puedo permitir no estar bien siempre, a veces pues estoy ambivalente, a veces me encuentro bien, a veces no. Y está bien así, ¿vale? Y también hay que contarlo, porque si no, ahora si solo contamos esta parte, ¿no? Más Totalmente. súper positiva, happy flower, Es la que gente luego va a la llega- maternidad No. pensando, esto va a ser lo mejor, y de repente... Exacto, cortocircuitan. Que es lo que me pasó a mí un poco, ¿no? Porque yo era un embarazo súper deseado, qué alegría, qué felicidad, me quedé embarazada. ¿Y por qué no estoy feliz?
¿Y por qué no lo estoy disfrutando? ¿Y Y la por qué no me está culpa. gustando tanto como me gustaba verme en el espejo con el barrigoncio? Que yo decía, ay, qué ilusión, y no me gustaba verme. Y porque, no, era todo mal. Y era porque, primero, no lo supe contar, porque te da vergüenza Claro, decirlo, verbalizarlo. En el momento en el que ya con un profesional lo pude verbalizar y con mi entorno y con mi gente y todos me abrazaron y me arroparon, cambió el pensamiento. Sí. Pero es porque precisamente parece que por estar embarazada tienes que estar siempre estupendamente bien. Bueno. Y pues no. No, Pero es que forma parte Bueno, de la presión que se le mete total. a las mujeres, de trabaja, sé perfecta, sé buena amiga, sé buena amante, no abandones tu casa, tienes que limpiarla, tienes que cocinar y, por supuesto, tienes No te que quejes estar, en el embarazo. Claro, tienes Añadimos que estar otro. súper Claro que- contenta. es que no te quejes. si tú has elegido estar embarazada, ahora las consecuencias son las que son. Tienes una tripa. Bueno, solo faltaba que no te creciera la tripa. Bueno, es que igual no me siento muy cómoda con esta tripa de 15 semanas, que lo mismo parece que me he empachado a croquetas, ¿sabes? No sé Sí. ni cómo vestirme, no sé, como que al final aquí hay muchas realidades. Pues todas esas realidades, si no me equivoco, están en este libro de Celia, que Flora y yo ya tenemos el nuestro, o la maternidad, embarazo, parto y posparto, desde la evidencia y la experiencia de una madre matrona. Nos estás dando ya aquí un buen aperitivo, así que ya cuando lleguemos a casa. Flora, además a ti te viene, yo creo, esto para ahora Me mismo. viene muy bien. muy bien, Muy bien, porque ya te digo, como he tenido tantos frentes abiertos, no me he preparado tanto como me gustaría. La bendita culpa, otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que, bueno, pues porque, a ver, yo tengo amigas de todo tipo, pero tengo amigas que son muy madres, son principalmente madres, son más madre que nadie. Madraza total. Total. Y yo las admiro mucho porque han decidido eso en su vida y, oye, pues cada uno. Pero a lo mejor yo no soy tan madre, no me he preparado hipnoparto, no he leído 17 libros, no he visto tantos podcasts, no he asistido a tantas clases porque... también te digo una cosa, y creo que a la mujer se nos ha aniñado mucho y nos han dicho que no sabemos dar a luz. Bueno. Y que nos tenemos que poner así y que ellos nos tienen que decir empuja, porque tú no sabes cuándo tienes que empujar, ¿no? Entonces, hubo un momento que a mí mi cabeza me hizo clic y me dijo, mira, perdona, esto lleva pasando desde el principio de los tiempos y esto lleva pasando en las cavernas y esto pasa en África y esto pasa en la India y pasa en todas partes. A lo mejor mi cuerpo sí sabe... Igual que ha sabido fabricar unas piernecitas y un bazo y unas pestañas, sabe cómo tiene que comportarse y luego también confío muchísimo en los profesionales. Entonces, como que no me he preparado a ese nivel de yo sentir que puedo dar a luz sola en mitad del campo. Que por otra parte darías, ¿vale? Por otra parte podría suceder, Probablemente pero es verdad que tampoco es Probablemente. necesario ya Claro, dar ese no. punto, ¿eh? Claro, entonces te viene esa culpa, ¿no? De ¿y cómo no tienes esto? ¿Y cómo no sabes y tal? Hoy me preguntaban, ¿te vas a poner epidural? Digo, pues no lo sé. Voy a fluir y si de repente puedo aguantar lo máximo y llega un punto en el que digo, ay, que ya no puedo más y me la puedo poner, me la pongo y a lo mejor en el minuto cero que yo empiezo a notar el primer dolor es como, no, por favor, pónmelo. No lo sé, voy a fluir porque mi cuerpo lo estoy escuchando igual que lo estoy mimando y creo que voy a ir por ahí. Celia. Me encanta porque en cuanto Flora coja el libro y empiece a leer va a decir, esto va conmigo y me representa, ¿no? bien. Exacto, me encanta porque justo esta es la actitud, ¿no? Al final parece que las embarazadas tenemos que hacer un máster. Total. O un doctorado o un postdoctorado, ¿vale? Tienes que saber de todo. Y hay algunas mujeres que les encanta estar súper informadas de todo esto y es genial porque al final cuanta más información tienes, pues es poder, ¿no? Y tú vas al final a ese proceso, a ese evento importante de tu vida, al parto, pues con un montón de información. Pero hay veces también que desde esa perspectiva se deja de escuchar el cuerpo. Y tampoco, ¿no? Hay que llevar como un equilibrio y yo creo que lo ideal es pues, entender un poco el proceso de lo que sucede, cómo pasan las cosas, cómo suele ir un proceso de parto, para también saber identificar en qué proceso de parto estás, en qué punto del parto estás, si estás muy al inicio, si no, qué opciones de analgesia tienes. Pues mira, tengo la epidural, sí, pero tengo otras cosas también, que entraba pues, en juego esto que comentabas, ¿no? Que si pues, mis respiraciones, el hipnoparto, pues darme una ducha agua caliente, en fin, pues todas las opciones de analgesia no farmacológica que existen. Yo, por ejemplo, parí sin epidural, ¿no? Entonces, al final... ¿Y qué tal?
Maravilloso, yo pariría mañana otra vez. ¿Sí? Fue maravilloso, o sea, fue un parto rápido, bien. También yo fluí mucho con lo que yo sentía, ¿no? Y yo le decía a mis matronas, que también está en el libro, porque en el libro hay pues, la parte más, le decía a Flora antes de empezar, la parte más de divulgación, de explicar las cosas desde la parte científica, pero como dice el subtítulo, ¿no? De una madre matrona. Al final cuento muchas cosas de mi experiencia, cuento parte de mi parto, pues como mi posparto también, mi lactancia, todo, ¿no? Y yo en el parto, hubo un momento que le dije a mi matrona, esto duele mucho, ¿eh? Así de, esto duele Esto mucho, duele ¿eh? mucho. Dije, Diana, esto duele mucho. Y me dijo, bueno, pues entonces, como me estás diciendo estas palabras, me lo verbalizas, es el momento de que empecemos a probar otras cosas de alivio del dolor más allá de lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Que no había hecho pues nada, ¿no? Mis propios recursos, mi música, mi movimiento, y me metí en una bañerita agua caliente, que aquello fue pues la calma. Y de allí no me sacaba nadie ya, ¿vale? Y ahí parí, en el agua. Y es verdad que fue muy rápido, fluyó muy bien, pero también tenía muy claro, y se lo dije a mi matrona, que si no estaba avanzando pues conforme a la dilatación que yo veía, como matrona también, mi mente de matrona, claro, estaba ahí un poco jugándome esta pasada, ¿no? De la mano pasada, decir, a ver cómo va de rápido. Yo me pondría la epidural. O sea, quiero decir que al final yo hice esto de fluir, ¿no? Si va rápido, va bien y puedo controlarlo, puedo gestionar el dolor con mis recursos y a mi manera, pues pariré sin epidural. Pero si no, pues @anestesia, ¿sabes? Que para eso existe, y me pondré la epidural y ya está, ¿no? Entonces al final yo sabía las opciones que tenía a mi alcance, evidentemente como matrona, pero lo que yo les recomiendo, ¿no? A todas las mujeres que van a pasar por este proceso es que estén informadas de qué opciones tienen, porque si no sabes qué opciones tienes, no tienes ninguna, ¿no? Y vas un poco como a ciegas, como un corderito, y te vas guiando un poco pues, por lo que te dicen y ya está. Pero si tú sabes qué opciones tienes, al final pues tienes ahí un abanico para hacerle frente y fluir un poco pues, con lo que te pide tu cuerpo. Evidentemente sabes hacerlo. O sea, lecciones magistrales de cómo empujar, yo cada vez que veo eso en un curso de preparación al parto me tiro de los pelos porque eso no existe. ¿Tú alguna vez has ido a una clase de cómo... Voy a ser un poco escatológica aquí. Pues cómo se vomita o cómo se hace caca. No. A ver, es que me siento hasta ridícula de decirlo. Pero es que eso no se enseña, ¿no? Se nace sabiendo hacer esto. Sí. Pues es que esto es igual. Y me encuentro con muchas madres luego en los pospartos, ¿no? Incluso en los partos, cuando yo asistía a partos, que venían diciendo, me duele mucho ponerme la epidural ya, y no, a lo mejor no es posible, ¿no? Porque no da tiempo. Y me dicen, vale, pero es que yo no sé, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Y cómo tengo que tal? Escucha tu cuerpo, ¿qué te pide? Empuja, respira, haz lo que te pida el cuerpo. Y cuando acaba el proceso, cuando paren, sin epidural y demás, ¿no? Dicen, oye, ¿y yo cómo he sido capaz de hacerlo? Yo pensaba que tenía que haber ido a alguna clase, que tendría que haber hecho algo. Y es que no, es que esto sale solo. Es que al final tu cuerpo está preparado para afrontar esto, ¿no? Y tu mente también creo que tiene que estar preparada para que puede pasar cualquier cosa. Total. O sea, porque no puedes planear un parto perfecto porque te puedes sorprender. Como me pasó a mí un poco, que yo sí que leí un montón de libros, los tenía todos ahí en la mesilla, llegó un punto en el que me daba la sensación de que estaba leyendo lo mismo todo el rato, porque era lo mismo cada libro, pero yo me sentía como más segura, ¿no? Y cuando ya llegué al parto, pues acabó en una cesárea, porque tuvo que ser así y ya está, una cesárea maravillosa, piel con mi niña y todo estupendo, con sus cosas. Pero claro, yo había planeado un parto perfecto en mi cabeza y a mí lo que me fastidió mucho psicológicamente fue que fue una cesárea. Por eso digo que yo creo que lo importante es que estés un poco abierta eso es, yo voy a todo con la mente muy abierta. Fluir a lo que tenga que pasar, que saldrá bien. Tu plan de parto es una cosa, ¿no? Todo lo que Exacto. tú consideras, mira, me gustaría esto, pero yo siempre digo plan A, plan B, plan C, ¿no? O sea, un poco como, pues mira, si al final acaba una cesárea, mucha gente cree que eso no le va a pasar. Como a mí yo no voy a tener una cesárea. Y por, es eso, como, bueno, por eso luego el shock, como nos claro, decía Noelia, el shock psicológico de, no, yo una cesárea no, cuando te lo dicen, no. Pues bueno, pues es que... Pues puede ser. Tiene que pasar. Y pensar, ponerte en esa situación, ¿no? Y si yo tengo una cesárea, ¿cómo me gustaría? Pues me gustaría que estuviera mi pareja conmigo, me gustaría hacer piel con piel, en cuanto sea posible iniciar la lactancia materna si es que le quiero dar pecho, y si no, pues que me dejen darle su primer biberón. O sea, al final, como ponerte también en esa situación, porque puede pasar, y fluir con lo que suceda, ¿no? Intentar también ponerte en todos esos escenarios, porque al final, pues el parto es un poco imprevisible en ocasiones. Yo me pongo en todos los escenarios, pero nivel que ya le he dicho a mi chico, digo, cuando salga, fíjate si tiene algún lunar o algo, que no nos lo cambien. Me encanta. O sea, ya es que el nivel de miedo ya llega a un punto en el que intentas ponerte como en todas las situaciones y él, no, yo no me separo en ningún... Porque ya le metió el miedo a él. Te voy a tranquilizar con una cosa técnica de no puede matrona pasar, para ¿no? que Ya. te quedes tranquila, ¿vale? Ya Por no si puede acaso, pasar. Flora, para que digas, no tengas ahí a tu chico examinando cada parte de la piel de Julio. Pues mira, conforme nace,
esperamos a que el cordón deje de latir normalmente, que es el pinzamiento tardío del cordón, y luego una vez ha sucedido esto se pone una pinza que lleva un código, el mismo código que lleva tu pulsera, el mismo código que lleva la pulsera que le ponen al niño, o sea, está todo codificado de tal forma que además esto se comprueba un montón de veces. Llegas a la planta y conforme llegas a la planta las enfermeras te dicen, a ver, este niño es Julio, sí, Julio tiene este código 4, 5, 7 y su madre tiene el código no sé cuándo. Todo eso está controladísimo, pues esto no pasa ya, ¿vale? Esto no pasa nada, tu hijo va a ser el tuyo, te van a cambiar. Tranquila. Vamos a seguir hablando de embarazos, en este caso embarazos que no son tan bonitos como el que está teniendo Flora, que a lo mejor pues, pueden ser embarazos de riesgo o embarazos que se complican, que son delicados, que tienen que hacer reposo total, que afectan mucho también a la parte psicológica de las mamás. Y por esto también quería dar un poco voz a esos embarazos que no se habla tanto de ellos y también existen. Y le preguntaba a Noelia por ellos y eso es lo que me decía. Sobre los embarazos de riesgo o complicados por el motivo que sea, tenemos que tener en cuenta que venimos también de una historia de romantización del proceso de embarazo. Y cierto es que podemos tener embarazos maravillosos, preciosos, que llevamos súper bien, que sea como el mejor momento de nuestra vida, pero también tienen lugar los embarazos en los que la madre le lleva fatal, se encuentra fatal, se siente fatal y está deseando que se acaben. Y teniendo en cuenta lo largos que pueden llegar a hacerse, podemos tener pues cierta impresión, ¿no? Cierta percepción de lo difícil que puede ser para algunas mujeres. Además, si la parte compleja y la parte complicada de los embarazos amenaza a los bebés y esto ocurre de forma inesperada, el factor sorpresa también tenemos que procesarlo tanto a nivel cognitivo como a nivel emocional. Y luego está el día a día de los embarazos. Este día a día lleno de incertidumbres y lleno muchas veces de culpa. De culpa, pues imaginemos, ¿no? En esas recomendaciones médicas en las que tenemos que guardar un reposo extremo, bueno, pues la madre puede sentir o puede pensar que cualquier movimiento que haga puede ser amenazante para su bebé. Así que podemos imaginar que son etapas de la vida de una persona que pueden ser realmente complejas. Así que las mujeres que lo viven tienen todo el derecho del mundo a vivirlo acompañadas con toda la sensibilidad, ¿no? Por supuesto, incluyendo a los sistemas de salud que son los que están en primera línea con estas mujeres. Yo voy a contar una experiencia mía personal y de mi marido, que también está aquí con nosotros. Nosotros pasamos 3 semanas horribles en mi embarazo porque en una ecografía le vieron a Candela un soplo, a ver si lo digo bien, un foco en el corazoncito y luego unas manchitas en el cerebro que parecían unos quistes, ¿no? Entonces, hasta las 3 semanas después, en la siguiente ecografía, no nos podían confirmar si eso era absolutamente nada o si era algo grave. Bueno, os podéis imaginar esas 3 semanas de vida. Horror, sí, sí. Si a mí, que en teoría está sano, se me hace muy larga la espera entre ecografía y ecografía, no me quiero imaginar cómo te sentías tú en un momento así. Y sin decir nada, porque claro, no querías compartir, o sea, a lo mejor a nuestros padres y ya está, pero yo ya estaba embarazada, bastante embarazada, 20 y pico semanas. No queríamos decir nada a la gente así, más amigos, tal, porque era como, es que igual no es absolutamente nada. No va a ser absolutamente nada, ¿no? Pero entonces pasas 3 semanas en esa tensión, ese miedo, sin dormir, porque no dormíamos, pobres, y sin compartir, ¿no? Un poco por el miedo con tu entorno. Bueno, pues esto seguro que le pasa a muchísimas mamás. Bueno, claro. Es terrible esto. Por eso decía lo del acompañamiento psicológico, que me parece como súper necesario. Sí, sí. O sea, totalmente. Al final, el embarazo es una etapa de mucha incertidumbre. Porque no sabes cómo vas a estar tú, no sabes cómo va a estar el bebé y también tienes como cargas con la responsabilidad, como decía al final Noelia, ¿no? Que todo lo que le pasa a tu bebé parece que sea culpa tuya, ¿no? Responsabilidad tuya. Y igual que hablamos hace unos minutos de que el parto es imprevisible, que hay cosas que no podemos, que vienen, ¿no? Y que van a fluir, pues en el embarazo hay cosas que tampoco podemos controlar, ¿no? De hecho, bueno, en el primer trimestre 1 de cada 4 embarazos no sale adelante. O sea, hay pérdidas gestacionales, hay muchos abortos, ¿no? Y esto en el primer trimestre muchas veces se vive como con también mucho miedo, ¿no? Pensando que si tú te has sentado en tal sitio o si has salido a correr o si te has comido tal queso, es tu culpa que hayas perdido ese embarazo cuando pues no tiene nada que ver, Y también en ¿no? silencio, porque no se suele contar. Exacto. Solemos esperar a los 3 meses que esto, bueno... No sé si estáis de acuerdo o no con... Yo esperé, pero luego pensaba, ¿y por qué he esperado en realidad?
Pues al final es algo muy personal, ¿no? El tema de esperar o no esperar. En mi caso yo lo conté con bastante naturalidad a mi entorno y creo que al final esto es como que tienes que... creo, al final mi consejo es que lo compartes con quien quieras y con quien sepas que en el caso de que tú le cuentes que has tenido una pérdida va a ser un apoyo, ¿no? Que no va a ser un elemento al final de tener que... el pensar, madre mía, ahora le tengo que decir a mi tía Paqui que he perdido al niño. Y de repente, claro, eso va a ser como el run run, ¿no? Bueno, si al final tu tía Paqui tienes una relación maravillosa con ella, pues oye, llámala y dile, mira, Paqui, que he perdido al bebé que estaba esperando. Igual tu tía Paqui se planta allí, se coge un tren y se planta en tu casa. Y es un apoyo maravilloso, ¿no? Entonces, compartir al final con las personas que vayan a ser un apoyo en caso de que no vaya adelante, ¿no? Creo que al final eso sería como la clave. Con quien te sale natural decirlo, porque también te saldría natural contarle que has tenido la pérdida. Pero bueno, al final es algo muy personal. Mucho. Y entiendo quién lo cuenta pues en el momento en el que ve el test positivo en el pretest, ¿no? Como en tu caso, Flora, y el test rápido, o quien de repente pues espera, te digo, hasta casi a la ecografía de la semana 20, que es la morfológica y tal, para decirlo. O sea, a mí me llama la atención que son los propios médicos los que te lo dicen. Que te esperes. Sí. Bueno, a mí mi doctora digo, no. Pues yo diré creo que malos médicos quiera. en este caso puede ser, porque yo creo diré que... a quien quiera se lo diré, ¿no? Es como, no, va hasta los 3 meses, ya sabes, y además te lo dicen como muy frío, el 20% de probabilidad, de no sé qué, no sé cuánto, y tú te quedas así como diciendo, bueno, no sé, es una noticia maravillosa, que quizá me apetece compartir. También hablar de la muerte y la pérdida es un tema más tabú para la sociedad. Entonces quizá es más complicado acompañar a una madre que ha perdido a su bebé que acompañar a una que te cuenta que está embarazada y que es todo felicidad, ¿no? Quizá por eso puede influir también. Sí. En mi caso fue porque en verano tuve como la boda de una amiga y bailé muchísimo, porque a mí me encanta bailar. Además, yo soy muy exagerada bailando, perreo, me tiro al suelo. Te he visto, sí, claro. Sí, lo sé. Y al día siguiente, que no me tocaban tener la regla ni nada, tuve un sangrado muy raro, mucha cantidad. Yo entendí que era como la regla que se me había sí, que no se había desajustado, ¿no? Sí, un desajuste ahí de pero regla. nunca supe si era lo que decimos, un embarazo de poquito, que de repente lo pierdes, nunca lo sabemos, ¿no? Pero ahí cogí como ese miedo a que pudiera volver a pasar. De hecho, no he vuelto a bailar. O sea, tengo como mucho cuidado porque le he cogido un poco como de miedo a que si de repente bailo, pues me pase algo así. Entonces, quise esperar para contarlo a que por lo menos estuviera muy seguro todo muy bien. También vuelvo a decir, yo soy muy hermana mayor, muy cuidadora de todo el mundo, entonces sentía lo que tú dices, que iba a ser más un follón contarlo y darles el disgusto si iba mal, y para mí iba a ser mucha más carga que si lo tuviera que cargar yo sola y ya está. Entonces, es algo muy personal al final, sí, ¿no? Al final sí. Totalmente. Sí va a ser solo se lo conté a mi chico. Contarlo. Sí, y luego lo conté, pues sí, tardecito ya, pero bueno, se pusieron muy contentos. Siempre y cuando, si me permitís, cuando... porque a veces esto hace que lo vivas, si tienes una pérdida, ¿no? Que lo vivas en soledad solo con el apoyo de tu pareja. Siempre y cuando, si eso se convierte en algo que genera tal carga emocional que no somos capaces de expresarlo con nadie, pues por lo menos con un profesional, ¿vale? Porque a lo mejor con nuestros familiares, en nuestro entorno, por el tema de protegerles, pues no lo contábamos y demás, pero si es algo que genera tal carga emocional, que además es brutal, ¿no? Vamos a ser padres, es una emoción terrible y de repente hay una pérdida, ¿no? Pues al menos ser capaces de ser valientes, ¿no? Que al final de pedir ayuda a profesionales, a psicólogos, psicólogas perinatales, que seguro que nos pueden ayudar en el proceso en caso de que esto se haga un poquillo de bola, que evidentemente es algo que podría pasar. Yo sí que lo hablé con mi doctora y me dijo, a ver, es que puede ser que se te ha adelantado la regla porque es verano y en verano los ciclos pueden variar, pueden ser muchas cosas. Tú estás bien a nivel de hormonas, a nivel de salud, no tiene por qué ser esto. Entonces es verdad que ella me quitó mucha carga, pero aún así yo tenía como ese pepito grillo detrás de espérate, no lo cuentes, no vaya a ser que pase algo y se lleve todo el mundo al sofocón. Claro. Claro, al final es algo súper personal. Bueno, estamos hablando del embarazo y vamos a hablar ya del siguiente pasito, ¿no? La maternidad perfecta a la que te vas a tener que enfrentar también, Flora, porque ya tienes que ser la madre perfecta, claro. Bueno. Y para incorporar un poco, es irónico, incorporar un poco este tema, lo voy a hacer con un vídeo que vi el otro día en el Instagram de Celia. Ah, maravilloso. Sí, que lo he rescatado. Que me ha encantado, me ha encantado, de verdad. Te doy la enhorabuena porque me parece grandioso. Que dice así. A ver, aquí está. Vaya día. Hoy no he hecho nada.
Hoy, cuando desperté, ella ya estaba ahí, con una sonrisa, y me dio un besito en la frente. Luego me cambió el pañal, que estaba mojado y pesaba, y me puso uno limpio. Qué bien sienta estar limpito. Después me dio de comer, me abrazó mientras tomaba mi lechita y me acariciaba la cabeza. Me sentí tan calentito y seguro en sus brazos. Más tarde me llevó a pasear. Yo veía todo desde mi cochecito, pero lo mejor fue cuando ella me habló de todo lo que veíamos. Me hizo sentir que el mundo es un lugar bonito y seguro. Cuando me puse un poco lloroncito, ella no se enfadó ni se puso triste. Me cogió y me acunó hasta que me calmé. Estaba cansado y me dormí mientras me cantaba una canción suave en la mochila de porteo. Dormir en sus brazos es lo mejor, porque me siento protegido. También jugó conmigo, me enseñó mis juguetes, hizo ruidos divertidos y me hizo reír mucho. Y cuando me cansé otra vez, me volvió a abrazar hasta que me dormí de nuevo. Cuando el sol se fue, mamá me dio un baño. El agua estaba calentita y sus manos eran tan suaves que casi me duermo otra vez. Después me puso ropa limpia, me dio más leche y me acurrucó en sus brazos. No entiendo sus palabras, pero su voz me calma y me hace sentir querido. Mi mamá dice que no hizo nada, pero para mí lo hizo todo. Yo no podría hacer nada sin ella, es la mejor. Qué bonito. Qué bonito, Celia. Súper bonito. Ay, qué bonito. Yo también, mira que lo he grabado yo, pero hace mucha emoción. Es que es verdad, ¿no? No hemos hecho nada, ¿cómo que no? Lo hemos hecho todo y además con la intención más buena del mundo, más maravillosa, con todo nuestro amor. Esto es un poco la maternidad. Total, bueno, yo qué os voy a decir, ¿no? Sí, al final lo he escrito yo, pero sí, al final creo que tenemos la sensación de que tenemos que ser más productivas, ¿no? Volviendo a la rueda, el tengo que trabajar, tengo que tal, y al final, ¿qué es la productividad? Redefinamos el concepto de productividad cuando se refiere a la maternidad, ¿no? Porque al final estás haciendo lo más productivo del mundo, que es cuidar de tu bebé. Y realmente no somos conscientes de todo el trabajo que hacemos. Es que yo a veces pienso, si esto no lo hiciera yo, tendría que pagarle a otra persona porque lo hiciera, con lo cual es un trabajo, ¿no? Así que al final estamos haciendo un trabajo brutal, las madres con nuestras criaturas, y que también es interesante y potente darle esa voz. Así que... Sí, yo creo que cuesta desenchufarte del sistema y del ser productiva constantemente, pero hay que hacerlo y hay que entender eso, que hay que redefinir conceptos, que el no hacer nada, es muy difícil no hacer nada. O sea, muy difícil, es verdad. Simplemente estando, sí, o sea, yo puedo ser tu amiga presente, estar. Y a lo mejor estoy aquí sentada mirando al vacío y ni siquiera estamos hablando y digo, pues no estamos haciendo nada, pero solo mi presencia a lo mejor ya te está haciendo algo, entonces es muy difícil no hacer nada. Sí, total. Tú antes hablabas del comer, es que me ha venido para encontrar momentos de culpa que sentimos embarazadas, y tú hablabas de me apetece muchísimo comer sin culpa. ¿Qué más cositas con que te has sentido culpa de que tienes que hacer esto y esto porque estás embarazada? Todo, me encanta la respuesta, todo. Todo el rato. Todo. Todo el rato. Te tumbas boca arriba y dices, ay, madre mía, que estoy apretando la vena cava y ahora no le está llegando tal. Mira, yo el pescado no me ha gustado nunca. Jamás. Me cuesta mucho comer pescado. De hecho, tenía un pacto conmigo misma que era que cuando salgo a comer a restaurantes ricos intento pedir pescado si hay, porque como yo sé que en casa no me lo voy a hacer, jamás en la vida he hecho yo un rodaballo. Vas a tener que hacerle pescadito a tu niño de vez en cuando. Pues se lo haré y si no se lo hago no pasa nada. Te comerás las obras de Julio. Te voy a hacer un spoiler de la maternidad. Le harás una merlucita a Julio y lo que sobre dirás, bueno, pues nada, esto para mí. Vitamina. No, sí, pero lo aborrecí, ¿no? Entonces, si me gustaba poco, hubo una época en la que ya voy introduciendo de nuevo poco a poco pescado, pero hubo los primeros 3 meses que era como verlo y me moría. Claro, como no voy a comer pescado, ya está, me va a salir el niño fatal porque yo no he comido salmón en 10 días. Entonces es todo el rato culpa, cualquier cosa que haces o que dejas de hacer. Incluso, si por ejemplo tengo un rodaje muy largo, me siento mal porque digo, ay, pobrecito que no le he hecho caso en todo el día, que estará muy cansado. Si voy a la peluquería es como, madre mía, a ver si he respirado, porque la de allí se estaba haciendo la queratina y yo he respirado. Intoxicado. Estamos en el mismo espacio y claro, y entonces liar, ya se va a intoxicar. Hace poco me hice un tratamiento facial que no era invasivo ni nada, era como una limpieza y tal, y como se movía mucho dije, a ver si es que esto va a tener alguna onda y en plan paranoia, pero que no he sido yo nunca así. Entonces es todo el rato una culpa, a ver, que yo entiendo que no hay que ser una descerebrada y que hay que cuidarse porque estás en una etapa, como tú decías, muy vulnerable y que hay que cuidarse, pero a veces se te pasas de frenada.
pues cuando tengáis como este sentimiento de culpa, porque lo digo porque a mí me pasa, ¿vale? Como madre, evidentemente también en el embarazo me pasaba y siendo materna también es como, uy, tal, sabía que no, pero yo sé que esto no, pero, ¿no? Y siempre tienes ahí como el run run. Vamos a mirar de dónde viene esa culpa, de dónde nace. Y nace de la responsabilidad, de un sentimiento de responsabilidad. Pues maravilloso, al final vamos a aferrarnos a eso. No me siento culpable, me siento responsable de mi criatura y es que, bueno, quiero ser la mejor madre para Julio, la mejor madre para Candela, la mejor madre para Nico. Entonces al final esto es lo que yo quiero, ¿no? Ser una madre responsable. Pues culpa, bueno, responsabilidad. Quizá transformar ese concepto nos viene bien para tener un poquito más de paz mental. La culpa probablemente no se vaya, ¿vale? Porque está ahí. Yo siempre digo que vive contigo como un titi, ¿no? Aquí todo el día, pum, 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 la culpa. Pero es como, vale, ¿esta culpa de dónde nace, no? De la responsabilidad de cuidar a mi hijo. Vale, ok. Entonces La transformamos un poco, ¿no? Ahí, bueno. Me gusta. Está bien, está bien. Se habla mucho ahora últimamente, que este es otro episodio que se lo dedicaremos entero, de la educación respetuosa. Seguro que habéis escuchado este concepto. Sí, sí. Pues yo en este episodio... un minuto para escucharlo. Sí. En este episodio yo he decidido que debería existir también el concepto de maternidad respetuosa. Para que entre nosotras, las mamis, nos apoyemos, nos respetemos, no nos juzguemos, nos ayudemos, ¿no? Porque yo no sé si os habéis sentido juzgadas por otras madres en algún momento. Todavía no, pero sí que he juzgado y lo admito con vergüenza. Qué bueno que lo reconozcas. Sí. Yo creo que todas, en Todas realidad. creo que hemos juzgado en algún momento y al final lo mejor claro, es reconocerlo. Intentamos escuchamos pero no juzgamos, pero el 90% del tiempo es escuchamos y juzgamos. De hecho, escuchamos para juzgar. Voy a intentar fluir, la verdad. Voy a intentar no compararme con nadie al final. También lo aprendí a nivel profesional. Cuando empiezas a trabajar en televisión o bueno, en el periodismo, ahí es inevitable compararte, incluso en redes sociales. Sí, es inevitable. claro, hay mucho, Es inevitable porque dices, jolín, mira esta que ha conseguido esto y la han invitado a este evento y a mí no y tal. Y por mi paz mental entendí, gracias también a mi coach, que mi carrera no es contra las personas que tengo a los lados, sino contra mí misma. Yo lucho y trabajo para ser mejor que ayer. Entonces, una vez que ya interiorizas eso, te quitas mucho. Y yo creo que en la maternidad, sin ser madre todavía, voy a intentar tirar un poco por ahí, en el decir, yo no me puedo comparar con esta persona que tiene X recursos o X circunstancia, porque mi circunstancia es otra. Entonces, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Pero es que esto también me ha ayudado a entender a mi madre, porque creo que somos muy duras con nuestras madres. Ay, madre mía, es que la maternidad te despierta muchísimas relaciones con mucha gente de tu entorno y especialmente Totalmente. con tu madre. Dices, madre mía, ahora entiendo a mi madre en cuando me decía esto, cuando hacía tal o cuando se preocupaba por mí. Yo, mamá, pero que me voy al cine. Y ahora pienso y digo, Dios mío, si mi hijo no va a salir al cine hasta que tenga el carnet de conducir y porque ya se irá por sus propios medios. O sea, un montón de cosas que El simple hecho de entiendo. parir, yo ya dije, mi madre también hizo esto y 2 veces. Madre mía. Sí, pero yendo un paso más allá, también justo antes de quedarme embarazada, estaba trabajando con esta coach que te digo, el sanar la energía maternal de mi familia, porque mi abuela era una persona muy fría y no es que fuera una persona muy fría, es que yo no entendía su lenguaje de amor. Y a lo mejor su lenguaje de amor era el ser práctica, el no centrarse en ella, el no hablar las emociones, el sobrevivir. Tuvo muchos hijos y era tiro, no hay tiempo para tonterías. Y eso lo heredó mi madre. Las tonterías se quedan fuera de casa, los problemas se quedan fuera de casa. Y ahí hay un sentimiento de protección. No es que mi madre quiera ningunear ni minimizar mis sentimientos. Simplemente ella lo que quería era no te enrosques en esto, aquí estamos en un lugar seguro y tal. Pero tú lo puedes percibir como, es que en mi casa no se hablaba de sentimientos. Y el lenguaje de amor de mi madre es un lenguaje de hacerte comida, de darte todo, de desvivirse por ti, de cuidarte. Y a lo mejor, mira, hasta que no nació mi hermana pequeña, que me llevo 12 años con ella, mi madre y mi padre no eran de te quiero, te doy abrazos, y eso que somos niñas, que quizá con los niños hay una barrera un poco más fuerte. Pero es como que mi hermana vino a darnos amor, a decir te quiero, a integrar un poco eso. Sí. Y claro, yo he tenido mucho resentimiento con eso toda la vida. Pues qué bonito el ejercicio que has hecho también, qué generoso por tu parte el querer dejar el resentimiento a un lado, descubrir ese lenguaje y aceptarlo y quererlo así. Y sanarlo Sí, para sanarlo. no repetir Es muy patrones. generoso, de verdad.
Totalmente, de al verdad. final también te das cuenta de qué cosas te gustaría repetir, ¿no? Qué cosas me gustan Claro. de cómo he vivido yo mi infancia y qué cosas pues no me gustaría repetir, qué patrones no me gustaría repetir. Hablabas de las redes sociales, pues tu trabajo, tú también te dedicas un poco a las redes sociales, pero Sí. ella encima trabaja en televisión, entonces yo os pregunto, ¿os da miedo la exposición o que se os juzgue aún más? Porque, pues bueno, tú en este caso que eres alguien famoso, que se te juzga ya pues por tu aspecto seguro, por cómo has dicho hoy la palabra la nube que oscilaba, ¿no? Se te va a juzgar ahora por ser madre en redes sociales. ¿Tú estás preparada para eso? Estoy preparada y estoy blindada, en el sentido en el que tengo muy claro hasta dónde voy a compartir y hasta dónde no. Por suerte, somos de la generación que creamos las redes sociales. Nosotros inventamos el 20, inventamos la foto 20. Ay, qué momentazo. Claro, mítico. inventamos el lenguaje de redes sociales. Yo quiero agradecer desde aquí a los creadores de 20 que hayan borrado todo porque han hecho un enorme favor a nuestra huella digital. Vaya. Y somos mucho más conscientes. No somos como una niña que se enfrenta de primeras y se compara con otras personas, sino que hemos visto cómo han nacido las redes y yo ahora estoy en un momento en el que estoy compartiendo mucho menos de mi vida personal, porque me afecta más que me juzguen. Entonces, como Claro. no me apetece pelearme con nadie, pues no te lo cuento y ya está. Sí que es verdad, y esto es así. Yo comparto una historia porque hago vídeos de divulgación de cosas de ciencia y eso. Está el vídeo súper currado hablando de ciencia y tal. Y ahí Verás. eso no lo ve Verás. ni Perry. Y ahora yo Bueno. pongo una historia de me he roto el dedo del pie pequeño porque estaba corriendo y le he pegado una patada a la cama. 100.000 personas Claro, sí. comentando, Sí, opinando. sí. Entonces, es normal que la gente caiga en eso porque es adictivo, porque pasas de si me lo curro mucho no lo ve nadie y si pongo cualquier cosa de mi vida personal, sí. Pero es que cada vez, y para eso tenemos Black Mirror, cada vez se va a reclamar más y no voy a entrar en ese juego. Muy bien. Me pasa un poco como a ti, Flora, que yo al ser matrona, pero también ser madre, cuando comparto algo de mi maternidad, pues mucha gente se compara conmigo, ¿no? O tal. Y también como que tiene mucho más éxito si es algo que también cuento mi experiencia, que sí, solo cuento la parte de divulgación. Te curras un vídeo explicando no sé qué de la epidural y es como, bueno, sí, lo ve alguna persona, algún me gusta, pero de repente dices, yo no me puse epidural y ya Y ahí cambia ya. la movida, ¿no? Y es como, Y hay vale, haters ahora- también. En el Bueno, mundo de la claro. maternidad, muchísimos. Muchísimos. ¿eh? Es que Muchísimas. te diría que más que Hay en muchísimas, otros sí, ámbitos. sí, sí. Por porque eso al decía, final- estamos como sobreinformados también en la red, hay mucho hater y luego también hay muchísima información que tú crees que es información buenísima, que te viene fenomenal y que luego a lo mejor pues es información de relleno que no te aporta nada, que te complica la vida incluso porque te hace dudar 1000 veces, si tienes miedos los aumenta porque pues no te aclara nada. Entonces yo le preguntaba a Noelia, a nivel profesional, ¿qué os estáis encontrando los expertos? Porque en la red hay muchísimas cuentas que dicen ser expertos, que dicen de todo, que te van a ayudar, que te van a enseñar a educar a tus hijos y luego estás más perdido que nada. Entonces esto me parecía súper interesante preguntárselo a ella. Y eso es lo que me comentaba. Esto es un melón que te agradezco muchísimo que hayas abierto, Aran, y en el que yo siempre intento participar de la forma más honesta y humilde que tengo, desde la responsabilidad que siento como profesional. Desde mi punto de vista, somos las profesionales de la maternidad las que nos tenemos que formar. Es maravilloso que las mujeres embarazadas tengan espacios donde adquieran toda la información que necesiten con evidencia y respeto. Pero no debería de parecernos tan normal que las madres tengan la sensación de que se tienen que formar para maternar a sus bebés por no sé cuántos euros. Para esto soy siempre bastante rotunda y es que considero que somos las profesionales las que nos tenemos que formar para que las madres se puedan informar con nosotras y no al revés. Me parece tan importante este mensaje. Sí, Totalmente. sí. Y de hecho, bueno, a mí me parece también que es importante que las mujeres cuando estén buscando esta información, ¿no?, de los profesionales, lo busquen de profesionales. Porque claro, es lo que comentabas también, Aran, que te llega un vídeo de repente en cualquier red social que dice, pues yo, como soy madre, te voy a contar Total. lo que tal, ¿no? O cómo va a ser tu parto y cómo te tienes que formar para el parto, por qué soy madre y por qué he parido 3 veces. Y es como, bueno, es que ser madre y parir 3 veces no te da potestad ni tal para
formar a otras madres en cómo tiene que ser su parto. Tú puedes contar tu experiencia y está fenomenal, pero hay que separar la experiencia de la evidencia, ¿no? Entonces, a veces se dan la mano y caminan juntas y está fenomenal, pero siempre tiene que haber una parte profesional detrás que respalde esa información, porque, bueno, a mí me pasa muchísimo, me llegan, ya os digo, como mujeres que me preguntan cosas tipo, en vuestras clases de preparación al parto enseñáis a empujar, es que he leído en un libro de no sé quién, o he visto en un vídeo de no sé quién, que hay que aprender a respirar, y yo, aprender a respirar, pues este tipo de cosas que bueno, ten el parto de tus sueños gracias a que te formas conmigo. Y es como, ¿qué? Yo cuando veo esto digo, me muero. O sea, es que esto se tendría que denunciar, ¿no? Porque igual las mujeres llegan con una expectativa al paritorio del parto de mis sueños. Bueno, pero es que yo pagué a esta persona 300 euros para tener el parto de mis sueños y no lo he tenido. Y es como, bueno, es que ¿qué te vendió? Humo. ¿No? Es que claro, además estás en un punto tan vulnerable que te crees todo. Claro, y si a ti te dicen, si te tomas 3 berenjenas al día, tu hijo va a salir sanísimo. Y te las tomas, y vas todos los días a comprar las berenjenas al mercado, las más frescas. Claro, es que claro. Pero sí, por eso creo que el mensaje también es importante de que busquemos siempre la información que vaya de la mano de la evidencia científica, que la experiencia está fenomenal y aporta muchísimo. Y está bien escuchar experiencias siempre y cuando te vayan a aportar algo positivo, ¿no? Pero creo que la evidencia tiene que respaldar siempre esto. Ahí, como decía Noelia, ¿no? Los profesionales tenemos que formar y actualizarnos. Yo creo que no conozco matrona que no se haga 200 cursos para actualizarse en todos estos temas, formaciones, porque al final, bueno, es que tenemos que estar al día porque os lo debemos a vosotras, ¿no? A las mujeres. Y os lo agradecemos. Totalmente. Yo retomando el tema de los haters, es curioso porque cuando pensamos en un hater pensamos en un señor ahí horrible, sudado, que está en su casa enfadado, bla, 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 bla. Y yo lo que estoy viendo con la maternidad es que cualquiera somos hater. Por poner un ejemplo, fui a una tienda de ropa y me hizo mucha gracia comprar unas sandalias que son así de chiquititas, que serán como para que tenga un mes. Es una sandalia que es un trocito de tela y se ata. Ya sé por dónde vas a salir. No tiene, ya sé lo que va a pasar. No tiene nada más. Es como la gracia de que si se lo pone para una semana y ya está. Para hacerle una foto. El conjunto. Yo sé que un bebé de 3 semanas no camina. No, claro. Yo sé que no necesita zapatos. Que no necesita un zapato respetuoso, que yo lo sé. Pero me hace gracia porque son el tipo de sandalias que yo llevo siempre en verano. Y entonces la cogí y dije, ¡ay, qué cosa más mona! Vamos a ir iguales. Vamos a ir iguales medio minuto porque se la va a arrancar. Claro. Y no lo voy a poner a caminar porque tendrá 3 semanas, ¿vale? Pues lo compartí en Instagram en plan, mira, es que mono tal, no os podéis imaginar. Sí, me lo puedo imaginar. Yo también, sí me lo puedo imaginar. La realidad es que sí que me lo puedo imaginar. Claro, y yo decía... los bebés no llevan zapatos, tienen que ir descalzos, lo mejor es un calzado respetuoso y hasta que no anden no lo necesitan, pues ok. Claro, pero tú déjame a mí como si le quiero poner pero una la ilusión con la que he comprado obvio. yo estas sandalias. Claro, pues si me ha costado €1, si es un trozo de tela, como si le quiero poner una coliflor en la cabeza. Pues por eso decía yo, creemos este concepto de maternidad respetuosa y respetemos que cada mamá haga lo que quiera, compre lo que quiera, porque todas sabemos que los pies son importantes, cuidarlos a nuestros bebés, el zapato respetuoso, y que oye, que si no le quieres poner un zapato respetuoso, pues es que es tu bebé, y eso te quiero decir, que tampoco se lo voy a poner yo. Claro, al final yo creo que la gente te lo dice con buena intención, ¿no? En plan, oye, pues mira, Flora, pero tú sabes que a lo mejor no sabes qué tal, porque estás en un punto en el que estás en el embarazo, con lo cual te estás informando de embarazo, parto y la lactancia, porque igual es lo que te interesa ahora, ¿no? Pero que sepas qué tal. Entonces hay una diferencia entre la que te dice, pues no sé para qué le compras esto si no se lo vas a no se los vas a poner, ¿no? Y la que te dice, pues Flora, ¿sabías que a lo mejor para los bebés que van descalzos? Yo sé que lo has comprado con mucha ilusión, pero no sé qué, ¿no? Y desde esa... tal, al final, yo creo que se encaja de manera distinta, ¿no? Pero ¿Cómo te lo dice? Pero es que yo no he pedido esa opinión. Claro. Bueno, claro, pero es que ahí están los juicios. Es como si yo voy por la calle y veo a una persona que tiene sobrepeso y le digo, oye, ¿sabías que perder 10 kilos? Claro, no me lo has pedido, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que en redes sociales sí que se ha normalizado un poco el opinar libremente. El de yo te voy a dar mi opinión, porque mi opinión aunque no me la hayas pedido tal cual. Importa muchísimo. Sí. Y sobre todo si eres una persona con muchos seguidores, que cuentas cositas de tu vida, entonces ya parece que todo el mundo puede opinar. Eso es. Pues señores, no es así. No Llegamos a un punto opinión. de libertad, igualdad, nos rasgamos las vestiduras. Ahora, no le compres unas sandalias así de chiquititas al bebé, porque ahí ya voy a llamar ahora mismo a que te lo quiten. Servicios sociales. Ay. Sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Podíamos hablar y hablar y hablar porque es interesantísimo. Y para terminar, bueno, en la voz de mamá puede pasar de todo y me ha llegado una sorpresita de última hora que tengo que compartir con Flora. ¿Cómo? Sí. ¡Qué maravilla! Me viene algo para ti. Me gusta. Bueno, pues yo le doy al play. A ver. Hola, hermanita mayor. ¿Qué tal estás? Mira.
he estado contigo comiendo hace un rato, pero estoy muy contenta porque te estoy dando esta sorpresa, ya que tu amiga Aran ha contado conmigo Qué para mona. dártela. Y nada, quería darte las gracias, lo primero, por ser como eres conmigo, por ayudarme en todo, por dejarme toda tu ropa, por sacarme siempre una sonrisa cuando veo las cosas súper oscuras. Siempre tú le quitas importancia, así que bueno, quería darte lo primero las gracias por eso, por ser una hermana mayor espectacular. Luego, estoy muy, muy, muy feliz de haber compartido esta etapa contigo y sobre todo que tú, que eres mucho más tranquila que yo, vayas de avanzadilla y me estés dando estos consejos que me hacen estar mucho más tranquila. Y luego estoy súper, ultra, mega feliz porque nuestros bebitos van a ser unos primos hermanos, muy, muy, muy hermanos, muy graciosos, muy guapos, muy buenos y que te lo voy a dejar muchas veces para yo irme de fiesta. Me encanta. Te quiero mucho, hermana, eres una campeona y estoy deseando que nazca Julio para quererlo mucho, para cuidarlo y para que pasemos mucho tiempo más del que pasamos juntas. Un besito, pasarlo bien esta tarde. Qué mona, qué Qué ¡Tu guay. ilusión. hermana! Qué ilusión. La verdad es que está siendo un regalo poder vivir con ella este proceso. Y yo no es que sea más tranquila, yo es que tengo la poker face. Igual que cuando no conozco a nadie. El nombre de alguien, claro, ¿no? yo la tengo. Entonces, yo soy puro nervio, pero por dentro. Y claro, sí que es verdad que ya os digo, yo soy como mamá pollito con mis hermanas porque mis padres están en Jaén y ellas están aquí en Madrid. Entonces, el compartir el embarazo con mi hermana me hace incluso a mí estar más tranquila porque sé que la voy ayudando, porque sé cómo es, que se pone negra y bueno, qué bonito, me ha encantado la sorpresa, la verdad. Es muy Porque bonito. ese es el motivo por el que quiero tener más bebés, por la relación, el vínculo tan bonito que tenemos con mis hermanas. Qué bonito, la verdad, Sí. ha sido muy generosa. Le doy las gracias, le mando un besazo La desde aquí, Nati. que estuve yo ahí, mándame un audio. Qué mona. Y bueno, ya sabes, la ropita se la vas pasando, la ropita embarazada. Es que no además, tiene que comprarse claro, nada, que he hecho yo. justo. Pues sí, ¡Qué porque la maravilla! ropa de embarazada es poca, fea y Y muy cara. cara, o sea Es que... horrible, es horrible. Es terrible. Pues nada, Sí, otro sí. alegato para otro día, otro episodio dedicado Total. a la... Muchísimas gracias, Flora, Gracias por a ti. venir. Me hacía mucha ilusión, que tenía muchas ganas de verte, que nos ¿Verdad? conocemos hace ya 10 años. 10 años. No sé si has echado cuentas. En mayo del 10 años. 2015. Y aquí las dos mamás. Pues claro. Y Celia también, gracias a ti. Estoy deseando llegar a casa para empezar a leerme el libro, ya sabéis, o La maternidad. Ha sido un placer conocerte en persona, ya te tenía fichada y espero que hayáis pasado un ratito agradable aquí en The Home & Co, este estudio maravilloso donde grabamos cada episodio de La Voz de Mamá. Gracias, corazón. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!